Pues yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Enero de 2020. El mundo entra en alerta por una enfermedad viral, hasta entonces desconocida. No, hasta ahora no tenemos ninguna posibilidad que no sea un caso importado. Y estoy mucho más preocupado hoy por el dengue en la Argentina que por la coronavirus. El 3 de marzo se registra el primero de los contagios y 4 días después, la primera muerte. El coronavirus ya estaba en la Argentina. Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Es un virus que, según dicen todos los informes médicos del mundo, muere a los 26 grados. El calor mata el virus, mata el virus. El gobierno cancela vuelos internacionales y suspende las clases como medida de prevención. Comenzó con la clase media y media alta que viajaba. El presidente Alberto Fernández anunció la cuarentena obligatoria con 128 infectados y 3 muertos en el país. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. La cuarentena estricta, que iba a ser por 15 días, se extiende. Miles de argentinos varados en el exterior piden que se les deje volver. Vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Hemos decidido seguir con la cuarentena. Siguen las cosas como están hoy. Pese a las medidas y recomendaciones de aislamiento, el gobierno decide que los bancos abran para pagar pensiones y jubilaciones. Yo no podría vivir en paz pudiendo evitar una muerte, dejé que esa muerte ocurra. No quiera pensar lo que sería en mi conciencia dejar que mueran 40.000. El consumo minorista sufrió un derrumbe del 57,6% en abril. Ante esta situación crítica, muchos sectores comenzaron a pedir una flexibilización de la cuarentena para reactivar la economía. Sepan todos que salir ya de la cuarentena en los términos que ellos reclaman es llevar a la muerte a miles de argentinos. Si evalúa también consecuencias emocionales, psicológicas, realmente hay mucha gente angustiada. Angustioso es que no te cuiden, angustioso es que el Estado te abandone. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos. Y que en 15, 20 días empezamos a ver las imágenes de Manaus, de cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas. Pues yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. 100.000 muertos en Argentina. La cuarentena se hace más flexible por la presión social. Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían tener los locales de ropa abiertos, abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, la que les acabo de mostrar, sépanlo. La actividad física de los porteños puso en evidencia desacuerdos entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta en el manejo de la pandemia. No vaya a ser que porque todos nos relajamos y porque sentimos que nadie cercano se enfermó, todo el esfuerzo se vuelva inútil. Mientras la pandemia avanzaba, el informe presentado en junio por la UCA expuso que 6 de cada 10 niños en Argentina eran pobres. La economía va a caer, pero caiga la economía más o menos, lo que tenemos que decidir es cuántas vidas perdemos. Estamos dando una batalla con buenos resultados. La cuarentena cumplió 4 meses y el acatamiento social se empezaba a hacer cada vez más difícil. Para entonces, el coronavirus se había llevado la vida de 2.500 personas. El hastío, la ansiedad, la angustia, traen descuidos. Y hoy mucho de lo que está pasando tiene que ver con cosas clandestinas, reuniones, asados, mateadas. A medida que crecía la curva de contagios y muertes por coronavirus, aumentaba el hartazgo social por los 5 meses de cuarentena.
Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. Porque la pandemia finalmente nos dejó más muertos de los que creíamos tener. En noviembre, tras 8 meses de cuarentena y con un promedio de 300 muertes diarias, la economía registraba caídas históricas. Entonces, la sociedad endureció el reclamo para flexibilizar las restricciones para poder trabajar. Es hora de que el área metropolitana de Buenos Aires ahora pase a una etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Mientras tanto, en el mundo se avanzaba en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus y Argentina comenzó a negociar con distintos laboratorios. Estamos trabajando con el Fondo Soberano de Rusia. ¿Es la única vacuna que vamos a recibir? La respuesta es no. Vamos a poder contar con las dosis suficientes para vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas. El 2020 terminó con más de 43.000 personas muertas por coronavirus y con el primer lote de 300.000 vacunas rusas Sputnik V en la Argentina. En todo el territorio nacional ya empezó la campaña de vacunación desde la semana pasada y ya la Argentina es uno de los países que más ha vacunado. Para principios de febrero, las vacunas prometidas no llegaron y el porcentaje de argentinos vacunados era del 0,62%. Cuando el plan de vacunación del gobierno comenzaba a estar en jaque, un escándalo terminó con la renuncia del ministro Ginés González García. No, me sorprendió, la verdad que me sorprendió porque no pensé que estaba haciendo nada mal. El periodista Horacio Berbisky admitió haber llamado a su amigo, el ministro de Salud, que le facilitó la vacunación anticipada. No hay un vacunatorio VIP, fue una situación puntual de vacunación de 10 personas en una situación incorrecta, reprochable. A la esposa de Zanini la vacunaron porque es la esposa de Zanini, no porque tenga una enfermedad prevalente. ¿Le correspondía la vacuna o no le correspondía la vacuna? No antes que al resto, y mucho menos en un vacunatorio VIP. No es un vacuna, eso es un invento de usted. Las clases virtuales no fueron accesibles para todos. En un país donde más de la mitad de los chicos es pobre, la escuela es fundamental. Tras casi un año sin clases presenciales y en pandemia, las aulas volvieron a abrirse. He hablado con maestros de escuelas de chicos con capacidades diferentes que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan. A más de un año de la llegada del coronavirus, con un promedio de 20.000 contagios y más de 200 muertes diarias, las flexibilizaciones se mantenían. Semanas después, y mientras aumentaba la curva, el gobierno decidió cerrar nuevamente las aulas. Pero eso es jugar con fútbol. Y yo lo que lamento es que ese juego va a quemar a la gente. A 14 meses de la llegada del coronavirus, mayo registró cifras preocupantes. Más de 40.000 contagios en 24 horas y 14.000 muertos en 30 días. Con un sistema de salud que amenazaba con colapsar, el 21% de los argentinos había recibido al menos una dosis de la vacuna. El sistema sanitario también se ha relajado. Y en un tiempo en donde los contagios estaban disminuyendo, abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas. Después de un año y medio de cuarentena, muchos argentinos deciden viajar al exterior, por trabajo o por placer, incluso para vacunarse ante la escasez de vacunas en el país. El gobierno decidió restringir a 600 viajeros diarios la posibilidad de entrar al país. Miles de argentinos vuelven a quedar varados en el exterior. Algunos argentinos que se han ido de vacaciones y que tardarán un poco más en regresar, nada más que eso. Con una curva de muertes por coronavirus en ascenso, las declaraciones del director del Fondo COVAX en América Latina, explicando que el gobierno había rechazado las dosis de Pfizer, encendieron la polémica. La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país en cosas que era muy difícil comprometer. Bajen la obsesión que tienen con Pfizer. Con 100.000 muertos por coronavirus en Argentina,
los conflictos y las negociaciones por las vacunas quedan lejanos. Salieron a la calle con carteles que decían queremos libertad. Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas para los argentinos y se acusa de envenenador al que consigue las vacunas. Y cuando el envenenador consigue la vacuna le reclaman la segunda dosis de veneno. En ese país vivimos y dicen que no tienen libertad.